Nos acompaña Tiziana Polencel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, conocida antes como presidenta de Concecomercio, Tiziana, que bastante conversamos aquí en diversas ocasiones, pero ahora estás en una nueva responsabilidad bien importante por lo demás. Y estamos nosotros ya en el último trimestre del año. Siempre por estas fechas uno comienza a hacer una especie de análisis, de examen o balance de cómo van las cosas. No ha sido bueno. Por aquí han pasado diversos representantes del sector empresarial y precisamente nos dicen que no ha sido bueno este año, pero me gustaría que tú, además que tienes por tu cargo una conexión importante con las regiones, nos hagas una especie de retrato, ¿no?, de cómo está finalizando este año para el sector privado de la economía y, por supuesto, bienvenida siempre. Muchas gracias. Sí, bueno, definitivamente la visión de las regiones es sumamente importante. Siempre hemos destacado que a veces tenemos la tendencia de mirar solamente la capital y la capital no es el país. Y en las regiones se observa una realidad quizás muy diferente de la que nosotros apreciamos en Caracas. El año, tal como lo indicas, no es un año de acuerdo a las cifras que nosotros teníamos esperadas, porque siempre, por nuestra naturaleza empresarial, siempre esperamos lo mejor. Sí. Y lamentablemente, todavía hasta el cierre de septiembre, la mayoría de los sectores reportaban cifras negativas en relación a lo vendido en términos de unidades el año pasado. Eso, por supuesto, no es una buena noticia. Algunos sectores tienen expectativa en este último trimestre, como puede ser turismo, puede ser alguna parte del comercio, sí, que siempre el último trimestre tiende a ser el más importante, el más relevante. Pero definitivamente hay otros problemas que especialmente observamos en las regiones que pudieran hacer muy compleja esa eventual recuperación. Las regiones nos reportan quizás como uno de los problemas más preocupantes la energía eléctrica. Sí. La energía eléctrica fuera de Caracas es realmente una preocupación que diríamos en esta reunión que tenemos mensual con todos los presidentes de Fedecámaras regionales. Esa fue la principal preocupación. El combustible también en el occidente del país. En el segundo lugar hay dos aspectos, sí, digamos, que tienen más o menos la misma importancia. Energía eléctrica es el primero, el segundo es el combustible, muy especialmente en las regiones donde están en este momento en cosecha, hay escasez de gasoil, eso complica considerablemente las cosas, como puede ser Portuguesa. Y también existe una preocupación importante en las regiones en cuanto a la aplicación de la ley de armonización tributaria. Recordemos que esta ley busca justamente armonizar y allí hay problemas muy importantes en el sentido de que de las más de 300 alcaldías que hay en todo el país, muy pocas se han acercado a las cámaras, sí, para poder conversar acerca del tema alícuotas, del tema ordenanzas que hay que revisar, y estamos dentro del lapso de los 90 días en que eso debió ocurrir. Lamentablemente no vemos mucha iniciativa en las alcaldías de las regiones en querer sentarse a analizar la situación de las empresas regionales. Me quería detener en eso porque, bien, ahora hay esta ley de armonización tributaria, todo el mundo está de acuerdo con ella, bueno, hay que ver cómo se va a implementar ese plazo de 90 días. Pero ¿por qué ese empeño cuando no capricho de ciertas alcaldías de Venezuela de no querer entender la situación? La economía no ha resurgido, la economía está en una situación crítica, difícil, sube y baja según las circunstancias, pero ellos quieren cobrar un dineral. O sea, porque sí, necesitan presupuesto. Bueno, discutan a través del situado constitucional, pero el sector privado no le va a resolver todos los problemas a la alcaldía. Sí, pero justamente lo que hemos tratado, y por eso nos interesa reunirnos con ellos, que la solución no está en incrementarle los impuestos a los que ya lo pagan, sino es en ampliar la base tributaria. Y tú amplías la base tributaria cuando los impuestos son racionales. Claro. Si tú elevas los impuestos de una manera irracional, tú lo que logras es la migración a la informalidad. Lo que logras es que el informal no se formalice y realmente el ingreso se va a incrementar cuando todos de alguna manera contribuyan con los impuestos regionales. Claro, eso está pasando mucho y tú tienes desde luego el termómetro para ello en el sector comercio y servicios. El crecimiento y la multiplicación de la informalidad es apreciable e informal no paga impuestos. Sí, no, y es un crecimiento que lamentablemente no es solamente en el comercio, se da en prácticamente todos los sectores de la economía y es quizás lo más grave que nos puede ocurrir, porque justamente luego entonces las alcaldías tienen la tendencia de incrementarle los impuestos a esa pequeña fracción que sí lo paga y esa no es la solución. Por otro lado, la armonización tributaria no es estandarización y lo que aprecian los presidentes de las Fedecámaras regionales es que justamente esa falta de comunicación
armonización pudiera llevarlo a que todos tiendan a poner las alícuotas al máximo. Y eso no es armonización, eso es estandarización. Lo que queremos es que las alcaldías Hay viveza compitan, también. ¿no? Y que las alcaldías compitan entre sí. Yo tengo menos impuestos, ven a invertir en mi alcaldía. Claro. Ese es un poco el objetivo de la armonización. Bueno, eso existía en el pasado, ¿no? Hay Así es. zonas del país, si hacemos retrospectiva, que Sí. invitaban sencillamente a la inversión porque yo te voy a bajar los Exactamente. impuestos. Eso es la idea y eso es lo que tratamos de transmitirle justamente a las autoridades regionales. Es importante que se sienten con las cámaras. Tenemos presencia en todo el país. Podemos dar información. Lo que queremos es apoyar. Incluso en la redacción de las nuevas ordenanzas tenemos mucha información. Tenemos profesionales que pueden apoyar a las alcaldías en este trabajo, pero lamentablemente no estamos viendo ese interés de consultar con las cámaras regionales. Bueno, hagamos una pausa, Tiziana. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir conversando. Estamos con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de FEDECámaras. Bien, seguimos con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de FEDECámaras. Un poco vamos a reinsertarnos en el tema, Tiziana, del desenvolvimiento económico. El registro que nos han dado aquí mismo, representantes del sector industrial y del sector agrícola, es tremendo. Bueno, ya el primer semestre, y lo determinan las encuestas de coyuntura de Conindustria, pues caía al 7.6%. Yo no sé cuál es el pronóstico, la visualización, pero no es la mejor precisamente. Y el sector agrícola, que venía con cierto aliento, ¿verdad? En el año 2021, 2022, de repente de sopetón, informa Fedeagro, que se vino para el suelo por la competencia desleal, por el contrabando y por los precios también. Además que no hay línea de crédito, ¿no? Quería justamente hacer énfasis en eso. Hay una gran preocupación por el tema crédito. Recordemos que un país donde el ciudadano no pueda, por ejemplo, reponer un electrodoméstico que se le dañó y probablemente se le dañó por los bajones en energía eléctrica, que no lo pueda reponer al día siguiente con una tarjeta de crédito, ese país tiene un crecimiento muy limitado. El crédito es básico, el crédito es importantísimo y, por supuesto, eso de alguna manera ayudaría a dinamizar de alguna forma la economía. El crédito, por supuesto, también está vinculado con otros aspectos que tienen que ver con inversión. Estamos hablando de zonas económicas especiales, por ejemplo. En las zonas económicas especiales son pocas en el mundo las que han tenido éxito, no llegan al 20%. Y entonces nosotros queremos entrar dentro de la estadística de las que se han tenido éxito. Y en eso hay que apuntar a que las razones del fracaso, la primera son servicios públicos. Si no hay servicios públicos en la zona, es imposible que nosotros hablemos de recuperación. La segunda tiene que ver con seguridad jurídica, con protección a la propiedad privada. Ese es el segundo elemento importante. El tercero es justamente que la zona económica especial tiene que vincular a la industria, al comercio, a la educación de la zona. No es nada más que venga alguien de afuera y se instale en una zona. Sí. Tienes que involucrar a todo lo que hay en la región y, por último, los centros de conocimiento. Si nosotros tomamos en cuenta esos 4 factores y realmente los abordamos con seriedad, muy probablemente logremos entrar dentro de esa estadística de éxito. Pero servicios públicos es básico. Energía eléctrica, combustible y conectividad. Y además eso es clave. hay un elemento importante, desmontar el entramado burocrático que no permite que el inversionista foráneo venga, porque no se les permite claramente definir de qué forma van a hacer inversiones en nuestro país. Seguridad jurídica, ese es el segundo elemento claro. importante. Entonces, hay que abordarlo, digamos, de manera conjunta, no solamente pensar en que voy a destinar una zona y espero que vengan otros a invertir. La inversión implica confianza, seguridad jurídica, garantías de que yo puedo operar de manera eficiente en ese lugar. Entonces, incluso sin hablar de zona económica especial, si nosotros pensamos en exportación, si nosotros queremos realmente buscar mercados externos, tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos, los impuestos tienen que ser racionales, tenemos que tener servicios públicos eficientes. Eso es lo que nos va a permitir ser competitivos hacia afuera. Otra variable determinante en todo esto también, Tiziana, es la inflación. O sea, todavía seguimos esperando un plan estratégico que
se utiliza mucho ese término para enfrentar la inflación, pero eso es un trabajo de todos, no es solamente un lineamiento oficial. El Ministerio de Finanzas junto al Banco Central determinan qué, o el Ministerio de Comercio junto al Banco... No, tiene que hacerse algo. Así no va a poder dinamizarse la economía venezolana si no detienes la inflación. Sí, nosotros hemos señalado que nuestras conversaciones con el gobierno en general son fluidas, son respetuosas, son frecuentes, pero les hemos pedido que el país requiere respuestas más rápidas. Tenemos que actuar con mucha mayor rapidez, porque están las cosas que hay que hacer, se sabe lo que hay que hacer, pero hay lentitud en la toma de decisiones. Y esto es clave a la hora de hablar justamente de esa recuperación. Tenemos, por ejemplo, otro problema importante que reportan las regiones que tienen que ver con los registros y las notarías. Estamos hablando de llamar inversión extranjera. Tenemos un problema real en este momento que tiene que ver con los extranjeros y su imposibilidad de hacer transacciones comerciales. Ellos tienen que, inclusive un extranjero que vive en el país, tiene que inscribirse y tiene que esperar una habilitación. Esa habilitación está tardando meses. Eso aleja la posibilidad, eso es un elemento que no da confianza. El hecho de que un extranjero que vive en Venezuela tenga problemas, incluso para un permiso de viaje de un hijo. Esto hay que abordarlo con una cierta rapidez. Los registros están adoptando también ellos unas tasas, unos aranceles que son desproporcionados. Tenemos entre todos que colaborar para justamente ser más competitivos. Y insisto, la competitividad parte por impuestos racionales y por servicios públicos que funcionan. Ahora, esto lo debe saber el gobierno, obviamente, no solo porque Tiziana lo expresa aquí en forma pública. ¿Y qué puede hacer? Debe tomar en cuenta, debe evaluar esa situación y tomar decisiones. Yo creo que hemos hecho y hemos avanzado mucho, somos escuchados, pero lo que les hemos insistido es que la respuesta de parte del gobierno tiene que ocurrir con mayor rapidez, porque el país ya no puede seguir esperando estos tiempos tan prolongados en la toma de decisiones. Abrimos la frontera de Colombia y más de un año tardamos en abrir el consulado. Estamos hablando de que es necesario que esas medidas se tomen con mucha más rapidez. Bueno, hay mucho más de qué hablar, pero se nos acabó el tiempo ya. Ya veremos en una próxima oportunidad. Tiziana, muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora a una pausa y al retorno tendrán arte y espectáculos en lo actual.